Saludos compañeros, yo soy Carlos Diegues transmitiendo en directo desde la plataforma Tesoro de Estados Unidos y estoy en directo ahora con Francia, en línea con Cristóbal Danilo Campos Abellé, que es además un cubano reyoyo, un cubano bloguero de muchos años que reside en Francia, es un activista de las redes sociales. Y bueno, he estado muchísimos años en contacto con ustedes a través de las redes y nosotros ahora lo tenemos en directo a través de esta transmisión que estamos haciendo utilizando distintas plataformas. Si me preguntaran cuál es la vía, yo ahora no estoy bien claro porque estamos desde esta mañana temprano tratando de establecer comunicación con Francia y lo hemos logrado. ¿Cómo te sientes, hermano? Bueno, ante todo, saludos para ti y para las personas que siguen tu programa. Nos sentimos por acá bien, a pesar de encontrarnos con esta situación de la pandemia, que tenemos que estar en casa. Efectivamente, bueno, ya aquí en el estado de la Florida llegan a 32.000 los casos y lamentablemente 1.088 muertos. Hoy hay una cola enorme, inmensa, en lo que se llama el Dolphin Mall. Ya no cabe un carro más, son miles de carros de personas que han acudido a buscar comidas que el gobierno de la localidad aquí en Miami le está entregando y no dan abasto porque la pasada semana se entregó un poco, se está hablando de otros puntos esta semana y la situación de la alimentación, sobre todo para aquellas personas de bajos recursos, de entradas realmente en situación de pobreza, el coronavirus se multiplica en la peligrosidad. Y bueno, queríamos saber cómo está la situación en cuanto ahí, en Francia, donde tú te encuentras, cómo es un día de cuarentena en Francia, cuéntame. Bueno, un día de cuarentena en Francia es un día que tiene ciertas particularidades, según la familia. Hay familia acá que tiene los niños en casa, si tienes 4 o 5 niños en casa, ya se te complica un poco la existencia de la vida. Acá las personas que viven en París, por lo general, viven en departamentos que son pequeños, que no son muy grandes, que no tienen jardines, y entonces no se puede salir a la calle por las orientaciones de salud que hay. Y bueno, en mi caso particular, un poco que a partir que hemos empezado esta cuarentena, el mundo se me ha vuelto al revés, como dice la canción de Marilena Ward, porque un poco que duermo por el día y estoy más activo en horas de la noche sobre las redes sociales. Bueno, hablando de Cuba, en las últimas horas llegaban las buenas noticias del arribo de un numeroso grupo de médicos, enfermeras, personal paramédico a Sudáfrica. Y sabemos también que en Europa hay una presencia ya de médicos. Quisiéramos que nos hablaras de esta colaboración, de este gran contingente que además lleva el nombre de un norteamericano, del joven Henry Reed. ¿Cómo se manifiesta la ayuda de la medicina cubana en Europa? Bueno, mira, si vamos a hablar de la presencia de los médicos cubanos en Europa, en honor a la verdad, tenemos que hablar que ya la presencia de los médicos cubanos estaba en Europa. En Portugal, desde hace años, hay una misión de médicos cubanos colaborando, gracias a un alcalde de una pequeña ciudad, el cual pudo compartir con nosotros un momento durante el encuentro de cubanos residentes en Europa, allá en Portugal, y nos brindó esta información. La presencia de los médicos cubanos acá está visto como una salvación. Sinceramente, esto se debe a las políticas neoliberales que se han venido tomando acá en Europa desde hace más de 30 años. Tanto los gobiernos de izquierda como los gobiernos de derecha lo que han hecho es reducir las capacidades hospitalarias, reducir las matrículas en las escuelas de medicina, reducir las camas, reducir los presupuestos de salud, y ha llegado esta pandemia y se han encontrado que no han tenido el capital humano suficiente y necesario para poder enfrentar esta situación. De ahí que ante la falta de solidaridad de los países de la Unión Europea, ante un egoísmo que ha salido, el gobierno de Italia decidió solicitar la ayuda al gobierno cubano. Pero te puedo decir
que mucho antes de la pandemia, ya acá en Francia, algunos diputados de izquierda y algunos alcaldes de ciudades, por la falta de médicos que hay en este país, estaban tratando de que se hiciera una colaboración médica cubana con los franceses, cosa que por diferentes motivos no se venía logrando. Ante esta situación, sí se ha logrado un convenio con Francia en particular para que la presencia de los médicos cubanos estén en territorio francés. Digo territorio francés. ¿Por qué? Porque la presencia de los médicos cubanos es en el territorio de ultramar. Están en Guadalupe, en Martinica y en Guyana. Gracias a una diputada de izquierda que insistió mucho desde la bancada de Guadalupe y de Martinica. Después, bueno, vemos recibimiento que han tenido nuestros médicos en Andorra, país pequeño, que agradece mucho. Y he leído en la prensa también hay regiones de España que quieren solicitar la presencia de los médicos cubanos. Es decir, que la presencia cada día se multiplica en el mundo. Sabemos de países en África, no solamente en Sudáfrica, en otras partes del propio continente africano y por supuesto en América Latina, pues son miles y miles. Hay una idea, evidentemente, que prevalece desde hace muchísimos años, y es que el médico es el médico no solamente para transmitir la orientación con una medicina, sino también para prevenir. Y yo creo que en definitiva la medicina cubana, en lo que es la prevención, ha jugado un papel muy importante, lo que da realmente como resultado hoy que veamos cómo funciona el sistema en Cuba en cuanto a la propia salud. ¿Cómo llega, digamos, a Francia esa visión del enfrentamiento de acá en la isla cubana al famoso COVID-19? Mira, hay una realidad. Las naciones del llamado primer mundo, vamos a decir así, no tienen una medicina preventiva. Acá hay una medicina comercial. De hecho, han venido llevando políticas neoliberales que lo que buscan es que la medicina pública pase a la medicina privada y esta parte de la prevención no se mira. Hay mucho antagonismo entre el discurso de los diferentes gobiernos que hemos tenido acá en Francia y la realidad que nosotros vivimos. Ante esta situación que estamos viviendo y en particular en Francia, donde hay más de 22.000 muertos, considero que el gobierno no ha sido capaz de manejar esta situación como se debió de haber manejado. Y esto es producto del sistema, ¿no? Es un gobierno que piensa más en el capital, en el ser humano. Y esto está demostrado. Ante la presencia de esta pandemia, se percataron de que el stock de medicamentos, de máscaras y de equipos y de camas para enfrentar esta situación no lo tenían. Y no es culpa de este gobierno, aunque es culpable también, porque esto ya venía desde gobiernos anteriores. Se venía reduciendo la reserva estratégica de salud, cosa que no es lógica en ningún país, porque uno nunca sabe cuándo va a ocurrir un fenómeno de esta envergadura. Acá en la televisión, a cada rato, podemos ver debate. Y hay un médico marsellés que trabaja con un doctor, el doctor Raúl, el cual ha tenido mucha controversia con el sistema acá, por la metodología que él ha empleado para enfrentar esta pandemia, que dijo: el ministro de Salud ha mandado a los médicos a una guerra sin bala y sin fusil. Ya esto es mucho que decir. Cuba, pequeña isla del Caribe, bloqueada durante más de 60 años, con 20 años de imposición de una posición común por la parte de Europa. Cuando tú ves las imágenes en los hospitales nuestros, de la forma en que están protegidos nuestros médicos, cuando tú ves el accionar de nuestro pueblo, de jóvenes que son emprendedores, construyendo,
equipos, construyendo caretas, construyendo cosas para brindarlo al sistema de salud, tú te dices, ¿cómo es posible que eso pueda ser realidad allí y no acá, donde se dice que vivimos en la séptima potencia mundial? Sí, está la séptima potencia mundial por su presupuesto, por su desarrollo industrial, que no es del pueblo, que no es social, que es el capital. Sinceramente, sin temor a equivocarme, te digo que vivo en un país del primer mundo, con un sistema sanitario, y un país del tercer mundo. Bueno, estamos al habla en estos momentos en vivo con Cristóbal Danilo Campos Avillé, allá en París, en Francia justamente. Como les decía, es un cubano bloguero también polémico, que entra en debate, en que le dice al pan pan y al vino vino, como debe ser, ¿no? Y que ha multiplicado en los últimos tiempos a través de las redes sociales su punto de vista. Y entonces quisiéramos realmente, ¿qué es lo que no, usted tal vez no esté de acuerdo en estos momentos dentro de todo lo positivo que pueda tener la sociedad en el enfrentamiento al COVID? Porque estamos hablando ya de contagiados que pegados a varios millones, ¿no? Desde el punto de vista del contagio. Y estamos hablando incluso de pronóstico. Y se está hablando de incluso de abrir la economía cuando en definitiva estamos en medio de una pandemia que no sabemos a dónde nos va a llevar. Mira, hay una cosa, en estos países, acá prevalece más el capital que el ser humano. El valor del capital y al final, quien produce el capital es el ser humano. Y debería de prevalecer más el ser humano que el capital. La riqueza debería estar mejor repartida y no pensarse solamente en tener el capital, en llegar a cumplir las metas que impone la Unión Europea, que impone el Fondo Monetario, a tener las anotaciones que dan las diferentes agencias desde el punto de vista económico. Yo considero que todo se ha hecho mal acá. Todo se ha hecho mal desde el primer momento en que esta pandemia apareció. Y tengo mis opiniones muy particulares. Tengo mis criterios. Hay muchas versiones diferentes con respecto a esta pandemia que está viviendo la humanidad hoy, que si el virus fue fabricado, que si no fue fabricado, etcétera y demás. Pero te voy a hablar de algunos puntos que sí son muy interesantes desde mi punto de vista y que toda persona debe tener presente para que saque sus propias conclusiones. Bien, hago un alto para promocionar esta transmisión que estamos haciendo con la plataforma Tesoro, con su sede principal en Canarias, que dirige nuestro compañero Roberto Domínguez. Y estoy al habla con Cristóbal Danilo Campos, que está en París, Francia, hablando de la COVID-19, de esta pandemia que nos tiene en vilo a todos. Entonces, voy a escuchar en concreto qué es lo que usted quiere expresar desde su punto de vista y que, por supuesto, no había dicho antes y es una premisa para nosotros. Mira, hay una cosa. Había un enfrentamiento económico entre China y los Estados Unidos. Se produce esta pandemia en China. Todos los países occidentales estaban esperando que China se destruyera, que desapareciera, etcétera y demás. Si bien es cierto que el gobierno chino no reaccionó inicialmente como se debió, sí fue muy capaz después de reaccionar y evitar que esta pandemia se extendiera por el país, al extremo tal de que fueron capaces de contar con la epidemia y de llevar la ayuda solidaria y el conocimiento a otros países del mundo. Sin embargo, acá, donde vivo particularmente, se conocía de antemano de esta pandemia. Y eso lo manejaban los políticos que dirigen este país. La ministra de Salud, después de ciertas cosas, renunció, no porque la ex ministra, vamos a decir así, que renunció, tuvo un mea culpa, hizo unas declaraciones en uno de los principales diarios de derecha acá, donde ella manifiesta que había advertido lo que iba a suceder con esta epidemia si llegaba acá. Ninguna nación
de la Europa capitalista se preparó para enfrentar esta pandemia. Todo lo dejaron como que en China, al extremo tal que acá el 11 ya se estaban los primeros, el 11 de marzo ya estaban los primeros casos de enfermos acá. Y el 15 de marzo el gobierno llama a una primera vuelta electoral, cuando partidos de la oposición, que están en minoría, le expresaron al gobierno de que no hiciera esta vuelta electoral. Por problemas politiqueros, el gobierno de Macron llevó adelante esta elección, y esto tuvo ciertas consecuencias que hoy la estamos viendo. Muchas personas que participaron en los jurados de votación hoy son difuntos, o sea, se contaminaron durante esta votación. Ha habido un buen rechazo de la sociedad civil francesa a la forma en que el gobierno ha manejado esto, al extremo tal que hay grupos de médicos y de ciudadanos que han hecho atestaciones contra el Estado en tribunales, las cuales, bueno, en un futuro veremos qué es lo que pasa, contra los ministros de salud y contra el primer ministro. Acá siempre el presidente y el primer ministro dicen: yo asumo. Van a asumir la muerte de cerca de 23.000 franceses. Es muy fácil decir yo asumo, pero es muy duro perder un familiar por negligencia de un Estado que está para proteger al ciudadano, cosa que no ocurre en la isla donde nací, en esa isla que está bloqueada, en esa isla que durante muchos años viene haciendo mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Esa isla que se llama Cuba. Sí, lo humano es lo primero allí. Allí es lo humano lo primero. Y después vamos a ver cómo podemos desarrollar nuestra economía para seguirle aportando al mundo lo que le hemos aportado: amor y solidaridad.